Buenas tardes con todos. Quiero agradecerles por acompañarnos esta tarde. Bueno, como saben, nosotros somos la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor, PECAP. Nuestra misión es promover un mercado de capital emprendedor inclusivo, rentable y con impacto positivo en la sociedad. Y nuestra misión es generar inversiones de capital emprendedor por $1.000 millones para el año 2030. Estamos alineados con un objetivo principal, que es fortalecer el mercado de capital emprendedor en Perú a fin de aumentar la productividad y competitividad y generar empleo de calidad en el país. Tenemos objetivos específicos y para cumplirlos generamos información de mercado de capital emprendedor a través de diversos reportes de inversiones y además con un censo de startups que también estamos preparando este año. Damos visibilidad a la industria y principales actores del mercado de capital emprendedor y promovemos iniciativas de diálogo político en temas de financiamiento de la innovación. Incrementamos la diversidad e inclusión en el ecosistema de emprendimiento e incentivamos y aseguramos las buenas prácticas y altos estándares éticos en el mercado. Estamos alineados a objetivos de desarrollo sostenible, que son básicamente estos 4, que es fomentar la innovación como un elemento crítico para el desarrollo del país, impulsar la participación de la mujer, no solamente como emprendedora, sino como inversionista, generar indirectamente empleo de calidad a través de la inversión en emprendimientos innovadores, y promover la generación de bienestar inclusivo a través de la inversión y el emprendimiento innovador. Como asociación, nosotros tenemos miembros de los cuales reunimos varios perfiles, entre ellos tenemos fondos VC, tenemos fondos CVC, que son los Corporate Venture Capital, fondos de Private Equity, también contamos con fondos AFI, tenemos redes de inversionistas ángeles, contamos con aceleradoras, también tenemos incubadoras, centros de innovación, compañías de servicio, los estudios de abogados también, que son tan importantes para las transacciones, y además contamos con compañías de tecnología. Bueno, como asociación tenemos aliados, entre ellos también otras asociaciones, no solamente de la región, sino también de Europa, de Asia y de Perú, ¿no? De Perú contamos básicamente con COFIDE, PROMPERÚ, el Ministerio de la Producción, PROINNOVATE y PROCAPITALES. De hecho, estamos aquí hoy día porque estamos dando inicio a la serie de webinars del 2023 y hoy día nos acompaña José Deustra, quien nos contará su experiencia de cómo UTEC Ventures pasó de ser una aceleradora a ser un fondo VC. Él es director de UTEC Ventures y en los últimos 5 años ha invertido en más de 30 startups y ha ayudado a otras 30 en su proceso de validación de producto, validación de mercado, escalamiento y levantamiento de capital. José ha trabajado con startups de todos los países de la región. Él ha podido compartir aprendizajes con líderes regionales y globales del ecosistema de startups. Además, él ha creado y liderado diferentes programas de innovación abierta, ayudado a empresas locales en sus procesos de transformación, y en el año 2020 José fue presidente de PECAP, pero en realidad él estuvo presente desde que se fundó la asociación y empujó muchísimo el ecosistema. Actualmente, además de su rol como director en UTEC Ventures, él es miembro del comité ejecutivo de Shift y escritor recurrente del diario Gestión. José, te doy el pase y la bienvenida, por favor, cuéntanos tu experiencia. Gracias Jenny por la invitación, gracias a PECAP, un gusto estar aquí compartiendo, ahí veo varios nombres familiares, así que encantado de poder estar conectado por esta vía. Voy a proyectar.
Lo primero, disclaimer por delante, esto es un work in progress, en el sentido de que ojalá fuera tan fácil saltar de aceleradora a fondo y ya poder contarles que tenemos varios millones under management, estamos en proceso. Y un poco la presentación va a contar un poco ese camino y dónde estamos hoy, y creo que lo más rico va a ser conversar un poco de los retos, ¿no? Los retos que se pueden tener en este proceso. Entonces, quería empezar un poco hablando de aceleradoras, ¿no? Porque tenemos ese término en la presentación y vale la pena discutir qué son estas aceleradoras y que hay, primero que reconocer que hay distintos tipos de aceleradoras, ¿no? Hay aceleradoras que invierten, hay aceleradoras que en vez de inversión dan grants, hay aceleradoras que no dan grants ni inversión, ¿no? Hay distintos tipos. Nosotros particularmente éramos de las que daban inversión, aunque también hemos tenido programas donde en vez de inversión hemos dado grants. A nivel internacional, las más conocidas suelen dar inversión, un 500 Startups, un Y Combinator, Techstars, pero también hay de las que dan grants. Está obviamente Startup Chile, pero también se me dio el nombre de Puerto Rico. A nivel global también tienes Mass Challenge, que da grants, ¿no? Algunas que no dan nada también. Y por el lado de la gestión, las aceleradoras pueden ser gestionadas, pueden ser parte de un fondo, ¿no? Pueden ser aceleradoras corporativas también, pueden ser aceleradoras públicas, el ejemplo es Startup Chile, o pueden ser aceleradoras de universidades. Permítame un ratito para cerrar la ventana por la bulla. Listo. Entonces, hay distintos tipos de aceleradoras. Nosotros estaríamos en la mezcla entre universidad, fondo, con inversión, a veces con grants. Puede haber una mezcla de ellas, no una única forma de ser un acelerador, eso es importante. Y lo otro es, claro, a veces dependiendo, ¿no? Si es un fondo, obviamente viene con inversión, pero si es una corporativa, tal vez no, ¿no? Y si es pública, tal vez viene con grants o sin inversión. Entonces hay distintos modelos. Nosotros, como les digo, hemos probado algunos, no es el único en la inversión, pero el que más recurrente y como por el que empezamos era un modelo de inversión, ¿no? Y aquí es importante. Al final, la aceleradora es una manera de invertir recursos cuando hay inversión detrás, ¿no? Es el caso de Techstars o de Y Combinator o de 500 Startups. Cuando empezaron, sobre todo hace unos años, algunos ya han cambiado un poco la manera como invierten, en el caso de 500 Startups, pero Techstars y Y Combinator siguen manteniendo este modelo. Y acá entro un poco más en la definición. Entonces, ¿qué es una aceleradora? ¿No? Les hablaba que había varios tipos. Por definición, una aceleradora debería cumplir los dos primeros requisitos o cuadrantes que ven en esta lámina, ¿no? Es un programa que se hace por cohortes, es un programa que empieza un número fijo de startups, ¿no? Nosotros hacíamos programas de hasta 7, hemos hecho algunos hasta 19, solíamos hacer normalmente un programa de alrededor de 5, ¿no? Eran programas pequeños. Y Combinator tiene programas de más de 100, ¿no? Los estándares tal vez están entre 10 y 20 startups, pero todos juntos, ¿no? Es el cohort. Y lo otro es que tiene un plazo, ¿no? El programa de aceleración tiene duración 3 meses, 4 meses, 6 meses, en algunos casos 9 meses, el caso de Rockstar en Colombia. En nuestro caso era 3 meses, ¿no? Entonces, ese era el modelo. Y el tercer cuadrante, sobre todo los que son de inversión, same investment offer, o sea, a todos se le da la misma condición, y probablemente esta es una de las grandes diferencias versus un fondo, ¿no? El investment offer, ¿no? Es para todos $125,000, o para todos $60,000, o para todos, en nuestro caso, hasta $25,000, ¿no? Entonces,
Esto es lo que define un acelerador. Ahora, si vemos esta definición, como les decía, si bien no es exactamente igual que un fondo, el fondo tal vez no trabaja por cohortes, no tiene necesariamente un programa fijo, y no y puede variar el ticket de inversión, ¿no? En algunos casos. Tiene ciertas similitudes, ¿no? Entonces, cuando se da inversión, las aceleradoras suelen ser bastante similares a los fondos de inversión, y de la otra manera, mirándolo al revés, hay fondos de inversión que su estrategia es invertir a través de un programa de aceleración, ¿no? Es el caso latinoamericano, es el de 500 Startups, en algún momento era el de NXTP Labs, ¿no? Era invertir a través de un programa de aceleración, era su manera en la cual invertían, tomaban una posición, un equity, y luego tal vez continuaban con otros fondos, ¿no? Pero entonces esto era lo que hacíamos en Ventures, esto es lo que hicimos, o que lo empezamos a hacer el año 2015, ¿no? Una foto del 2015 ya en Barranco. Nuestro primer programa fue el año 2015, ¿no? Y cerramos un ciclo el año 2019. Del 2015 al 2019 hicimos 31 inversiones. Esas 31 inversiones ya tenemos 5x, ya hemos retornado 1.8 veces lo que se invirtió. Entonces ya al día de hoy, en efectivo, en cash, hemos retornado 1.8 veces lo invertido. Y todavía vemos un potencial de poder retornar hasta 4.5 veces lo invertido. Entonces la verdad es que el 2015 al 2019 nos fue muy bien. Cuando comparas estas cifras contra otros fondos, con lo corto del plazo, la mayoría de gente nos felicita, nos dice, wow, qué espectacular, ¿no? Obviamente, en este caso, también los montos de inversión no es lo mismo un 1.8x de haber invertido tickets de $25,000 que haber invertido tickets de $500,000, ¿no? Estaríamos hablando de mucho más capital de retorno. Pero lo importante es que se prueba que hay retorno, que se prueba que en el Perú, invirtiendo early stage, se puede retornar capital, los inversionistas reciben un retorno, y que el modelo funciona. Entonces, eso fue de 2015 al 2019. En la pandemia dejamos de invertir, como muchos fondos, dejamos de invertir el año 2020, y el año pasado empezamos a pensar, 2020 y 2021 fueron 2 años en que dejamos de invertir, y el año pasado empezamos a trabajar cuál era, para dónde venía, cuál debería ser el siguiente paso de Ventures. Deberíamos repetir lo que hacíamos, deberíamos explorar nuevas opciones, ¿no? Y las siguientes láminas van a discutir un poquito más o presentar un poquito más esa discusión. Y ahí el disclaimer es que todavía es un work in progress, ¿no? Entonces, de aceleradora o fondo, la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no mantener el formato de aceleradora? La primera es porque nos gustaría apalancar más capital, ¿no? Del 2015 al 2019, salvo unas coinversiones que hicimos con The Board, no sé si hay alguien de The Board conectado, thumbs up para The Board, prácticamente invertimos solos, ¿no? Y si bien, genial porque el retorno es para nosotros, y más adelante lo vamos a discutir un poco más, o lo voy a discutir un poco más, al ser parte de una universidad sin fin de lucro, quisiéramos apalancar más capital para poder hacer más cosas, ¿no? Entonces, ese es el primer motivo del cual pasar de una aceleradora a un fondo, ¿no? Es poder gestionar activos que nos permita generar un mayor impacto, ¿no? Y está tal el segundo paso, ¿no? Oye, abrir la oportunidad a más interesados o potenciales interesados, ¿no? La razón al final de acelerador fondo es, oye, si alguien más quiere invertir con nosotros, tener un vehículo para facilitar ese proceso de inversión. Eso es lo que nos puso a pensar después de la pandemia en cuál debería ser el siguiente paso de Utelmed. Y ahí sale un término que no sé si todos han escuchado, que son los micro VCs, ¿no? Los micro VCs, ¿no? ¿Qué es un micro VC?
o cuál es la diferencia de un micro VC de un VC a secas, principalmente es el ticket de inversión. Los tickets de inversión son más pequeños, y casi siempre los micro VCs, como los tickets de inversión son pequeños, claro, no es que le hagan un espacio a una serie A, una serie B, suelen ser early stage investors, ¿no? Y entonces nos pusimos a pensar si este modelo podría funcionar o no, ¿no? Y es probablemente hoy nos definimos más como un micro VC que una aceleradora. Ya no estamos haciendo programas por cohortes, lo hemos dejado de hacer. Hay que poner ahí unas letras pequeñas. Lo hemos dejado de hacer en el marco de inversión que tenemos, ¿no? En el marco de los fondos de inversión o de los recursos de inversión que manejamos. Sí lo seguimos haciendo, pero les contaba esa primera lámina, ¿no? Los podemos hacer o los seguimos haciendo con corporativos o con gobierno, ¿no? Con donantes. Entonces vamos a seguir, van a poder ver que actualmente o a futuro lancemos programas de aceleración, pero no van a ser necesariamente programas de inversión con los fondos de inversión de... Y por último, el micro VC, obviamente por el nombre se puede sacar que son fondos más pequeños. Y en esa meta, ¿no?, de cuánto quisiéramos apalancar de recursos, nos gustaría poder apalancar 2,5 millones, nosotros poner $0,5 millón, tener 2,5 millones adicionales, y poder tener 3 millones de asset under management para empezar, ¿no? Es un fondo pequeño, ¿no? Claro, el reto ahí es, claro, un fondo de fondos no nos va a financiar, ¿no? El fondo de fondos ya puso su regla, hay un tamaño mínimo que quieren invertir, es una pena que el gobierno no quiera apoyar estas iniciativas, pero es el fondo donde nos sentimos cómodos para empezar, ¿no? Y eso implica levantar de capitales privados, es un reto. Si uno me dijera, oye, ¿por qué no 25 millones? ¿Por qué no 50 millones? La verdad nos sentimos cómodos empezando con 3 millones para poder empezar a invertir en este modelo. Y eso es lo que queremos construir, pero todavía hay otros retos por delante para trabajar, ¿no? Ahorita vamos a entrar a la parte de los retos. Primero, oye, ¿qué tenemos de positivo, no? ¿Por qué nos animamos a hacer esto? Y creemos que tenemos 4 principales fortalezas. La primera es el track record, ¿no? Ya les mostré un poco los resultados, los números, ¿no? La segunda es el know-how y el equipo, ¿no? Tenemos un know-how de saber cómo invertir early stage, small tickets, startups locales, y tener éxito en el proceso, y tenemos un equipo que tiene experiencia haciéndolo, no soy solo yo. 3, tenemos un alumni red de contactos muy potente. El haber tenido esos exits no solo nos da la experiencia del camino del exit, sino que además, estoy hablando solo de los exits, pero tenemos un gran número de startups que han levantado capital de fondos exteriores. En total, nuestras startups han levantado con $40 millones. Entonces, se puede apalancar en esas redes de redes, ¿no?, para ayudar a los nuevos emprendedores que están empezando, ¿no? Y la última es que tenemos una estructura de costos competitiva, ¿no? El ser parte de UTEC, UTEC Ventures hace varios programas, el único programa no es el de aceleración, hace tiempo que dejó de ser el único programa, y eso nos permite tener una estructura de costos competitiva, compartir algunos costos fijos, que nos ayuda de nuevo a poder, por ejemplo, creemos que podemos gestionar esos 3 millones con un management fee competitivo como sería un 2.5%. Entonces, esos son pocos los que lo podrían hacer, ¿no? Porque justamente la discusión del tamaño mínimo de fondo es tener un management fee que te permita tener un equipo potente. Nosotros podemos tener el equipo potente a pesar de tener un fondo pequeño, porque tenemos manera de cubrir los costos fijos y otros costos por tener a la universidad detrás, ¿no? Entonces, todo lo positivo, ¿no? Todo pareciera que esto va a salir pronto. Obviamente es un journey que toma tiempo. Y hay 2 retos. Este es el más importante, ¿no? Y es el cual seguimos dándole vueltas en el proceso. Y aquí, antes de empezar a hablar un poco de los retos, también quería agradecer a las personas que nos han ayudado un poco a darle vueltas a este tema, a Greg Mitchell, a Álvaro de Sumara, también a
a Pía y a el equipo de Salcantay, a Lucía de Salcantay. Son cosas que en algún momento hemos conversado, discutido, me han ayudado a tener algunas ideas con este tema. Pero bueno, este es uno de los principales retos. Esta es la misión de la universidad, ¿no? Somos una universidad, ¿no? Entonces, ¿dónde engancha esto con una universidad? Y es ahí, yo diría, el principal reto. Porque nuestra misión es impactar en la sociedad, somos una universidad sin fin de lucro, buscamos resolver desafíos complejos para construir un mundo mejor. La idea de haber creado una aceleradora era ayudar a que haya más emprendimientos tecnológicos. Seguimos pensando que necesitamos más emprendimientos tecnológicos, que a través del emprendimiento tecnológico se pueden resolver los desafíos que tenemos como país, como región, que a través de la creación de empresas tecnológicas se generan puestos importantes de trabajo, bien pagados, que a través de creación de empresas tecnológicas se innova en el país, se generan buenos impuestos. Entonces creemos que hay que seguir haciéndolo por el lado de nuestra misión. Y por eso empezamos, y por eso seguimos haciendo programas, ¿no? Pero claro, una universidad y un fondo, a veces la estructura no es tan fácil, o cómo hacemos que este fondo contribuya con la misión, y cómo encontramos los partícipes del fondo que compartan esta misión y que a la vez quieran invertir, son uno de los retos que tenemos. Y entonces, la estructura del fondo y los procesos apropiados que hay que crear para ese fondo, cómo se complementan o cómo pueden funcionar con una universidad, ¿no? Entonces, estamos mirando algunos ejemplos internacionales. Claramente esto no hay en el país, y bueno, voy a buscar si hay alguno en la región. Me he enfocado primero en mercados más desarrollados, cómo podemos crear esta estructura que sea compatible con ser una universidad, ¿no? Creo que ese es el principal reto que tenemos, con ser una universidad sin fin de lucro, una universidad que quiere generar impacto, ¿no? Y acá algunos ejemplos. Stanford tiene su fondo, invierte solo en startups de Stanford. El GSB, la Escuela de Negocios, tiene su Impact Fund, por ejemplo. Oxford tiene su fondo, que se llama Oxford Science Enterprises, que invierte en proyectos de la universidad, ¿no? Entonces, obviamente esta discusión no es menor, porque impacta en la tesis del fondo. Obviamente, el primer paso para armar cualquier fondo es definir cuál va a ser tu tesis de inversión, ¿no? Y ahí es donde hemos estado un poco back and forth en este proceso, ¿no? Requiere tiempo también, obviamente. Todos los que están en un fondo o han creado un fondo saben que armar un fondo toma bastante tiempo. Y obviamente también estamos metidos en varias cosas en UTEC Ventures que nos hacen dedicarle poco tiempo a este reto. Pero, a pesar de eso, en el proceso seguimos invirtiendo. Entonces, hoy UTEC Ventures invierte en startups, ya no invierte a través de un programa de aceleración, ya no hacemos estos Call for Startups y trabajamos en un programa de aceleración. Hoy invertimos los recursos que ya hemos recuperado, ese 1.8x que les mencioné, lo estamos reinvirtiendo en startups, lo estamos reinvirtiendo en startups early stage, estamos invirtiendo hasta $50,000 por compañía. La pregunta es si vamos a hacerlo solos o si vamos a hacerlo con más personas. Y parte es la tarea nuestra de terminar de definir cuál va a ser esa tesis de inversión. En esos ejemplos que les mostré, está muy centrado en proyectos de la universidad o alumnos de la universidad. Es un tema que no terminamos de cerrar internamente. Y cómo hacemos que esta entidad, alguna de las cosas que hemos avanzado es, claro, la entidad va a estar en Perú, va a ser principalmente para inversionistas locales, principalmente por el tamaño del fondo. Y claro, que apuesten por crear estas nuevas compañías y que se puede, además de apostar y crear compañías, se puede tener un buen retorno y además de todo lo positivo que tiene invertir en startups por el lado de aprendizaje y bueno, crecimiento como persona, como país, como profesional. Entonces, estamos en ese proceso, seguimos invirtiendo y bueno, con esto un poco, la idea era contarles un poquito el journey en el que estamos. Los retos que tenemos como pasar de acelerador a fondo no es inmediato, porque nunca habíamos tenido principalmente un fondo independiente, siempre habría sido una inversión directa de la universidad. Eso se mantiene hoy,
pero estamos en ese proceso de crear esa tesis de inversión, crear ese micro VC que quiera compartir con nosotros este espacio para apostar por nuevos emprendimientos tecnológicos. Y encantado de conversar con todas las personas y escuchar todas las preguntas que puedan tener al respecto. Hay varios aprendizajes, obviamente en esta presentación no los he puesto todos, pero encantado de responder cualquier pregunta. Gracias. Gracias, José. Muchas gracias por compartir tu experiencia, por la experiencia de UTEC. Realmente ha sido muy valioso escucharte y estoy segura que serán inspiración de muchas personas que nos acompañan hoy. Ahora pasamos a la sección de preguntas. Katia, por favor, ¿nos puedes comentar ya las preguntas para que José las responda? Sí, muchas gracias por el pase, Jenny. Tenemos algunas preguntas para esta sesión. La primera pregunta sería, ¿cuál sería el perfil del inversionista de tu fondo? Gracias, Katia, gracias por la pregunta. Solo para comentar, los que quieran preguntas, abren su micro o tienen que escribirlo en el chat, o te lo escriben a ti directamente, Jenny, Katia. ¿Cómo funciona mejor? En el chat. Los que tienen preguntas pueden colocarlo en el chat. Perfecto. Gracias por la pregunta. El perfil de inversionista para nosotros va a ser principalmente local. Va a ser inversionistas locales que quieran contribuir con esta misión de ayudar a crear nuevos emprendimientos desde Perú, ¿no? No digo solo peruanos, la verdad es que hemos invertido en startups extranjeras en el pasado, nos ha ido bien. Bueno, es más difícil cuando uno define cuál es tu fortaleza. Claramente nuestra fortaleza está más con emprendedores peruanos porque sabemos y hemos ayudado y hemos participado de procesos de internacionalización de startups peruanas, y podemos ayudar a los emprendedores y a las startups que quieran expandirse en otros países, ¿no? Entonces, principalmente va a ser para startups peruanas, pero no cerramos la puerta que puedan ser startups extranjeras. Y entonces el perfil de inversionista idealmente sería un inversionista local. Es un reto porque, claro, la mayoría de gente no confía en el Perú hoy en día con todos los cambios políticos, pero lo bueno de estas startups, sin una regla no negociable en las inversiones que estamos haciendo, es que invertimos solo en Delaware Corporations o Delaware LLCs, y en ese sentido buscamos compañías que desde el principio tengan esa visión regional. De cierta manera se está invirtiendo en una compañía extranjera, no en una compañía peruana. Es una de las discusiones que tenemos con Innovate, por ejemplo, sobre financiar startups peruanas. Claro, pueden abrir una razón social en Perú y tener un holding en el extranjero, que probablemente va a ser el modelo si quieren obtener financiamiento de Innovate. Pero hoy pensar pues que una startup exitosa no esté abriendo una razón social en Estados Unidos es que no está interesada en levantar capital extranjero, ¿no? Y sabemos pues, todavía por los problemas en el funnel de financiamiento, es que uno necesita levantar financiamiento en el extranjero a partir casi de su serie seed. Entonces, nada, locales principalmente, high net worth individuals, o la verdad es que cuando no hemos llegado a la discusión, por ejemplo, del ticket mínimo de inversión, una de las primeras puertas que tocaremos al levantar el fondo va a ser a nuestros emprendedores que ya tuvieron exits, y que si están interesados en reinvertir en startups. Genial, muchas gracias por tu respuesta. Tenemos una pregunta de la audiencia de Lourdes Usuriaga. Dice, hola, tengo una pregunta. ¿Los sectores a los que se enfocará el fondo son los mismos que sus startups exitosas? ¿Puedes repetirme la pregunta, perdón? ¿Los sectores a los que se enfocará el fondo son los mismos que sus startups exitosas? Siempre hemos tenido una mirada agnóstica a la inversión, la seguimos teniendo. Entonces, la verdad es que no tenemos un sector en específico. Sí es cierto que hemos invertido más en software que en hardware. Nos ha ido mejor en software que en hardware. Entonces, es probable y conocemos más de software que de hardware. Entonces, probablemente siga siendo software.
ninguna vertical específica. Genial. También tenemos una pregunta de Eddie Valdivieso. ¿Cuáles son las expectativas de la universidad respecto a este fondo? ¿Están dentro del comité de inversión? Hola Eddie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, eso es uno, ahora que abramos claro, cuando manejábamos la aceleradora, o cuando hacemos las inversiones hoy, las decisiones son muy rápidas en el sentido de que hay mucha confianza en el equipo de Ventures para tomar estas decisiones. Entonces, las decisiones se pueden tomar de manera rápida para tomar una decisión de inversión. Claro, cuando abramos o cuando tengamos esta otra entidad, implica, y es una de las partes de los procesos y estructura, ¿no? Implica ya armar un comité de inversiones y otros comités necesarios para formalizar esta entidad como fondo. Entonces, sí tenemos, una de las dudas que tenemos es si eso va a restar o no agilidad en las inversiones. Otra opción es que simplemente cerraran y que esa tesis coinvierte con nosotros y nosotros seguimos tomando la decisión. Pero sí, hoy UTEC ha tenido, la ventaja de ser una universidad más pequeña y más joven es que las decisiones son más ágiles y no tiene que pasar por tantos estadios. Y eso nos ha facilitado también la creación o el haber podido invertir en el pasado, que es uno de los retos que tienen otras universidades, ¿no? Y nada, ojalá hubieran más universidades invirtiendo, así que hey, dale con todo para que ya empiecen a invertir de Piura también. Hubieran invertido en Manzana Verde. Genial. También tenemos una pregunta de José García Gers. UTEC Ventures como aceleradora ha sido clave como filtro y semillero de inversionistas ángeles y fondos. Han hecho una chamba first class. Al convertirse en fondo, ¿eso se va a perder? Y pues ahí, gracias José por la pregunta. Esta es parte de la discusión que tenemos hoy. O sea, es una decisión compleja, ¿ya? Porque sería espectacular seguir teniendo la aceleradora, seguir invirtiendo como aceleradora. Creo que todavía hay un espacio en el ecosistema para una aceleradora que invierta en startups. Pero la chamba la hemos hecho solo nosotros, y como ecosistema interno, justamente la discusión es esa, oye, estamos listos para tener un modelo más como los fondos de otras universidades que apuestan por proyectos de la universidad. Ahora, también es cierto que el mercado es más competitivo y hoy los mejores emprendedores pueden entrar a otros programas en el extranjero. Y ahí también discutimos dónde podemos tener una fortaleza que se mantenga en el tiempo, ¿no? Y creemos que esa fortaleza que se va a mantener en el tiempo van a ser las startups que se creen a partir de proyectos internos. Hemos realizado ya la primera inversión en una startup liderada por emprendedores estudiantes de UTEC. Tenemos otro startup de estudiantes de UTEC que ha entrado a Startup Chile, y tenemos otra startup de estudiantes UTEC que estamos muy próximos a invertir. Entonces, estamos en ese proceso de discusión, y es parte del proceso de discusión de la tesis. Y creo que podemos seguir conversando de este tema, José, así que conversemos en algún momento, pero sí, o sea, al final, a pesar que somos fondos de la universidad, es un LP, que es la universidad que está detrás y que, como todo LP, tiene busca un retorno de su inversión, y en el caso de la universidad, claro, el retorno es financiero, obviamente, nadie quiere perder plata, pero también impacto, y esa decisión de impacto la estamos definiendo más hacia adentro, hacia afuera de la universidad, una parte adentro, una parte afuera, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí. Entonces, no tengo una respuesta exacta a esa pregunta, pero encantado de seguir conversándola luego. Perfecto. También tenemos otra pregunta de Alex Balvin. Dice, ¿de cuánta inversión estamos hablando cuando dices small tickets? Sí, hoy
de nuevo, en las inversiones que estamos haciendo, estamos invirtiendo tickets de 25, con posibilidad de acompañar en una siguiente ronda con un ticket similar, hasta $50,000. Esa es la tesis hoy, o sea, esa es la decisión que hemos tomado hoy para las inversiones que estamos haciendo hoy sin el fondo. Que creo que es como muchos que tienen un fondo, que están creando un fondo, han venido haciendo también, ¿no? Creo que una de las lecciones, o una de las cosas que hace cualquier fund manager, first time fund manager, es empezar a invertir para ir ganando esa experiencia, y nosotros no queremos dejar de invertir. Entonces eso no va a pasar, no vamos a dejar de invertir, lo que estamos cambiando es el proceso a través del cual vamos a invertir. Y un poco leyendo el mensaje que pones, José, sí, o sea, lo ideal para mí, por las startups que vemos, son tickets iniciales no mayores a $50,000. Creo que en Latinoamérica no hay nadie que invierta así en early stage. Sí, sería ideal poder acompañar y mantener el porcentaje en rondas futuras, ¿no? Nosotros no lo hemos hecho como universidad porque, de nuevo, regresa la discusión de, como universidad no somos un fondo. Nuestro objetivo cuando hemos financiado startups en el pasado era crear ecosistema, fortalecer el ecosistema y no perder plata en el camino. Creo que lo hemos logrado. Hemos ayudado al ecosistema, el ecosistema ha crecido, a las startups les ha ido bien. La mayoría, o diría todos los emprendedores, le han visto valor al programa, agradecen el programa, creen que sin el programa no hubieran llegado donde han llegado. Entonces, no era nuestra intención seguir invirtiendo en rondas posteriores porque no somos un fondo, ¿no? Entonces, en este caso, sí, podríamos armar, y ahí sí los 3 millones podrían quedar cortos. Entonces, probablemente, dependiendo cómo nos vaya, tener que levantar más capital si vemos que queremos acompañar en las siguientes rondas. Inicialmente, podríamos tener parte de esos 3 millones para un acompañamiento en siguientes rondas, ¿no? Entonces, podríamos ser 2 millones para tickets chicos de $25,000 o hasta de $50,000, y luego dejar 1 millón para hacer los follow-ons en algunas rondas posteriores de esas primeras inversiones, ¿no? De acuerdo con tu razonamiento. Genial. Bueno, continuando con las preguntas, también tenemos de Fernando Alanís. Dice, ¿cómo se seleccionan a los equipos? ¿Tienen que tener CEO o CTO o pueden ser solo founders? ¿Cómo evalúan que el equipo tenga liderazgo y resiliencia necesaria? Gracias, Fernando, por tu pregunta. De los aprendizajes de todas las startups que hemos ayudado, evaluado y de las que hemos invertido, si tienen CTO es mucho mejor. Creo que ya estamos en una posición en la cual podemos exigir eso. O sea, es que simplemente cuando comparas con o sin CTO, es una comparación, ya hoy en día pienso, bastante grande. Antes no encontraba, antes lo que nos pasaba era que los equipos eran muy buenos, pero ninguno tenía CTO. Y parte del proceso era conseguirle el CTO. Hoy ya estamos viendo emprendimientos, y por eso ahí de nuevo, claro, cuando vemos emprendimientos en nuestra universidad, todos vienen con CTO, porque son ingenieros todos. Entonces, eso facilita mucho más las inversiones. Es nuestra preferencia esa, y es nuestra preferencia que tengan por lo menos 2 miembros. Ayuda mucho en el proceso de acompañamiento y de crecimiento. No rechazamos si es solo founder, pero si es solo founder, claro, va a necesitar un equipo igual, ¿no? Porque no va a poder hacer todo esa sola persona. Pero lo que sí casi no queremos es que no haya una persona de tecnología en los equipos. Genial. Bueno, continuando con las preguntas, porque sí, nos han llegado bastantes. Tenemos a Gustavo Cosme. En la parte del sector Health Tech, ¿en qué problemática Autech Ventures les gustaría invertir? Bueno, la verdad es que Health Tech no es un sector en el que hayamos invertido. Hemos ayudado a algunas Health Techs, a algunas startups de Health Tech en algún programa, pero no hemos invertido en Health Tech. Bueno, miento, acabamos de hacer una primera inversión en Health Tech. Es un mercado bien complejo. La Health Tech que hemos invertido es una solución digital para salud, ¿no? Entonces, este es software, ¿no? Aplicado a salud, un poco salud digital.
de nuevo, nos sentimos más cómodos en software, yo diría por ese lado. Es un mercado que no dominamos tampoco. Hay muy poco en Perú, y hay muy poco en varios países de la región. Entonces es un mercado bastante nuevo. Si a ti te interesa HealthTech, lo primero que te recomendaría es que tienes que armar un equipo potente de mentores o de asesores para poder elegir correctamente esas inversiones. Sí, porque además los canales de venta son bien específicos, y hay todo un tema clínico en la mayoría de casos, hay tema regulatorio, entonces hay que dominar bien esos temas para invertir, y esa es una de las razones por las cuales casi no hemos invertido en ese segmento. Perfecto. Ricardo Polar dice, ¿las inversiones pasan por qué tipo de herramienta? ¿Nota convertible, safe? Nosotros siempre hemos invertido con nota convertible, una nota convertible americana, pues sí, es nuestra predilección nota convertible. A veces hemos aceptado safe. Cuando invertimos desde la universidad, tomamos la decisión que toman la mayoría de corporaciones que invierten en startups. La mayoría de corporaciones que invierten en startups no invierten en safes. Los que usan safes son principalmente inversionistas ángeles y algunos fondos. Eso es importante. Hay fondos que no invierten con safe. Hay fondos que invierten con notas convertibles. Entonces, y el tema es un tema simplemente tributario y regulatorio. O sea, el safe no tiene regulación, no tiene un marco tributario específico. Y al no tenerlo, siempre hay una incertidumbre de qué puede pasar después. Como si eres persona natural en Estados Unidos, probablemente no te afecte. Si eres fondo o empresa, tienes que ver cómo te afecta. Y las empresas por eso van por Play Safe, y es la misma decisión que hemos tomado nosotros cuando invertimos. Solemos invertir con notas convertibles que tienen un marco fijo y estructura, marco regulatorio y tributario fijo, conocido. Bien. Hay otra pregunta de Lourdes. Dice, ¿Perú está bien posicionado como hub en EdTech, siendo también una universidad? ¿Ven oportunidad en darle más relevancia a ese sector? Muy buena pregunta, Lourdes. Bueno, está por aquí José García Gers, que está creando un fondo EdTech, apostando por el EdTech en la región, y sé de otros fondos que apuestan bastante por Future of Work y Education. Nos ha ido bien con las inversiones en EdTech. La verdad es que todas o nos han retornado algo de capital, o todavía, o casi todas, han levantado rondas interesantes. Entonces, definitivamente es un sector interesante. EdTech es un sector que conocemos, obviamente por ser universidad. No hemos tomado la decisión creo que nuestra tesis no iría por encontrarnos con EdTech, primero porque ya hay un fondo que lo está haciendo en Perú, entonces no es nuestro interés competir si hay alguien que lo está haciendo. No es nuestro rol tampoco como universidad competir con otros fondos en ese sentido. Pero obviamente es un sector que nos encanta, entonces si vemos EdTech en early stage, le vamos a poner probablemente algo de plata, sí. Ya, y también hay una pregunta de Heber. Dice, ¿cómo percibes el declino de inversiones en Latinoamérica? ¿Cómo va a afectar este año a Perú? Wow, esa pregunta es más para todo PECA, pero ahí yo te diría que en early stage no hay fondos. O sea, no hemos visto en early stage, que es el mercado que conocemos, no hemos visto que se haya afectado el nivel de inversión. Sigue siendo igual de difícil levantar capital. No, antes era un poco más fácil. Lo que ha pasado, a ver, y cuando ven los números macro, la mayoría de números macro muestra que todos los ajustes o los principales ajustes han venido de serie A para adelante. En seed y en pre-seed sigue habiendo actividad. Entonces, y yo creo que en Perú se están reactivando las inversiones ángeles, se está reactivando la inversión ángel, las inversiones tempranas en general. Yo soy optimista, o sea, al respecto, si no, no invertiría en startups en early stage. Si creas un buen producto, si tienes un modelo de negocio interesante o el equipo correcto, vas a poder levantar capital Perú o internacionalmente.
Muy bien. Y aquí ya como dos últimas preguntas. ¿El fondo se enfocaría solo en invertir en emprendimientos peruanos? No, no lo cerramos a eso, pero es donde tenemos una mayor fortaleza como UTEC Ventures. Genial. Y bueno, como última pregunta, ¿crees que el modelo de aceleradora todavía es necesario en Perú? Creo un poquito con la pregunta de José, ¿no? De José García Hertz. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Y de aceleradora que invierta, ¿no? Si alguien quiere, encantado de compartir todos los expertices al respecto de haberlo hecho por varios años. Lo vamos a seguir haciendo, no necesariamente con inversión, que tiene sus contras también, pero encantado de compartir la oportunidad. Si alguien quiere invertir en un modelo de aceleradora, encantado de conversar con ellos. Genial. Muchas gracias por tu participación, José. Realmente ha estado súper top. También Claro que muchas sí. gracias. También muchas gracias. Aprovecho de dejar mi correo en el chat. Si alguien quiere conversar, me quiere escribir, que encantado de conversar, de seguir la conversación y de compartir los aprendizajes. Los que me conocen saben que somos bien abiertos y que yo por eso soy bien abierto en compartir. Ya ha habido alguna universidad que nos tocó la puerta para que le contáramos cómo era nuestra experiencia de inversión. Si hay más universidades invirtiendo en startups o hay más organizaciones invirtiendo en startups del Perú o desde el Perú, todo nos va a ir mejor, así que encantado de compartir. Genial. Muchas Muchas gracias. gracias, José. Muchas gracias. Y bueno, de repente para el cierre, ¿qué consejo le darías a las aceleradoras, ¿no? Que ya tú estás como que haciéndote un lado ahora. Inviertan en startups. Ese es mi recomendación, que inviertan algo, 10, 15, 20, 25. La verdad es que cuando me preguntan, o sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es invertir. Te da otro aprendizaje, otra mirada, otro compromiso. No es lo mismo cuando es gratuito, no es lo mismo cuando son premios o grants, no es lo mismo cuando es corporativo. Lo hemos hecho varios de esos y de mano de propia experiencia podemos decir que no es lo mismo. Entonces, que inviertan, esa es mi principal recomendación. Muchas gracias y bueno, gracias a todos por acompañarnos y este es el primero de una serie de webinars. Tenemos una lista como de 10 para el año, apuntamos un poco alto esta vez y por favor no dejen de llenar la encuesta de satisfacción que estamos dejando en los comentarios también, y si tienen alguna pregunta o consulta, José, ahí él les ha dejado su email. Así es que muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, que estén bien. Gracias.